En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, amigos. El día de hoy es un día muy bello. Estamos acá muy contentos en nuestro querido pueblo que es Cieneguilla, ¿no? Este distrito ecológico que realmente nos trae a nosotros tantas sensaciones, tantos amores, tantos deseos y tantos afanes de prosperidad, igual que lo tenemos todos nosotros. Y también, por supuesto, ustedes, que son nuestra principal atención. El día de hoy, Asam les manda un gran saludo. En este momento ella está ejerciendo algunas actividades, pero acá con mucho cariño estamos su servidor Alberto Garrido y Mushan Matin, que realmente es una persona que nos ha estado siempre teniendo al tanto de las novedades, de todo lo que va, de todo lo que vamos descubriendo en este camino y en este afán por ir interpretando, ir entendiendo cada vez una revelación tan grande como la que es de Baha'u'lláh. Bueno, el día de hoy, amigos, primeramente vamos a conversar, como siempre lo hacemos, sobre la fe Bahá'í y algunos conceptos de la fe Bahá'í, porque es importante que muchas personas que no nos conocen también sepan a qué nos referimos, qué cosa es lo que somos, ¿no? Y por qué la razón de la existencia de la fe Bahá'í, ¿no? La fe Bahá'í, si nosotros lo hablamos dentro de un contexto, digamos, occidental, viene a ser una religión abrámica, porque reconoce también a Abraham, a Moisés, a Jesús, a Muhammad, ¿no? Y como tal, digamos, el amor a Dios, la unicidad de Dios, forman parte de sus enseñanzas y de su práctica, ¿no? La fe Bahá'í tiene una función actual en el mundo. La función es unir a la humanidad, hacer que todo el mundo, todos, de todas las religiones, de todas las creencias, nos reconozcamos como hermanos y como tales podamos trabajar juntos, unirnos, dejar de lado los prejuicios, que es uno de los temas tan fuertes que existen y que está dañando tanto al mundo, de tal forma que la humanidad pueda limpiamente y con la frente en alto dar pasos hacia adelante con la finalidad de lograr un desarrollo, pero que no sea solamente un desarrollo material como lo que vemos actualmente, sino también un desarrollo espiritual, ¿no? Y cuando decimos de espiritual, estamos hablando de todas aquellas cosas que tienen relación con todas las religiones que han sido reveladas y que esas enseñanzas permiten al ser humano organizarse, casarse, vivir en forma solidaria, desarrollar sus trabajos, desarrollar la familia, criar hijos, educarlos, buscar el bien de toda la familia. Pero en el caso de la fe Bahá'í también nosotros decimos que, de acuerdo a las enseñanzas de Baha'u'lláh, ahora nuestra familia ya creció. Ya no es solamente la familia de la casa, ni tampoco la familia que a veces tenemos más grande que con nuestro entorno, con nuestros vecinos, ¿no? Sino la familia ahora es toda la humanidad. Esta humanidad que está teniendo logros muy grandes por un lado, pero también sufrimientos muy grandes por otro lado. Si nos damos cuenta, el sufrimiento está ligado justamente a temas como prejuicios. Esos prejuicios están generando tanto daño. A ver, evaluemos, por ejemplo, el prejuicio de que el hombre es superior a la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto está dañando? La mitad de la población mundial, ¿no?, está sufriendo debido a eso, ¿no? El prejuicio racial. Yo soy de una raza, tú eres de otra raza. Felizmente acá en el país, nosotros en Perú somos una nación multirracial, altamente mezclada. Somos básicamente autóctonos, europeos, asiáticos, africanos, todo está mezclado en nuestro país. Y esto justamente nos da una riqueza, y eso es lo que habla la fe Bahá'í, de que todos juntos podemos generar una riqueza que es mucho más grande que si fuéramos uno solo, ¿no?
Entonces, las diferencias raciales en sí son tan absurdas porque en realidad la raza humana es una sola, ¿no? Después tenemos diferencias económicas, ¿no? En las cuales las personas que tienen más economía se consideran superiores a los que tienen menos economía o menos posibilidades. En realidad, nosotros sabemos que hay personas que por alguna razón, por condición familiar, tienen muchas más posibilidades o en lugar donde nacieron, y hay otras personas que tienen menos posibilidades. Pero eso no los hace diferentes, no los hace uno superior a otros, porque Dios no ve que el pobre o el rico sea superior a otro, ¿no? Él ve a todos sus hijos igual. Dios no ve al hombre y a la mujer diferentes, porque Él no ve los cuerpos, Él ve las almas, ¿no? Dios no ve las situaciones, digamos, raciales. Para Él las razas no existen, son una sola, ¿no? Si nosotros nos imaginamos un jardín de flores y tenemos en la casa, ¿cuál es el jardín más bello? ¿Aquel que tiene más colores, más tipos de flores, más diferentes flores? ¿O aquel que solamente tiene un solo tipo de flor? Si vemos eso, solamente razonando en esa manera podemos entender a nuestro Creador por qué cosa todo lo que ha hecho es tan diverso, tan variado, tan colorido, en todos los niveles, tanto en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano. Es muy variado, y esa variedad es lo que nos enriquece, ¿no? Por eso, amigos, la fe Bahá'í tiene, como les comentaba, esa finalidad de unir a los hombres, de hacer ver que todos creemos en un solo Dios, que todas las enseñanzas han venido de un solo Dios, y por lo tanto todos debemos amarnos porque provenimos de un solo Dios. Bueno, el día de hoy, amigos, tenemos un tema que es muy interesante, ¿no? La perla del día de hoy es ¿por qué es importante la espiritualidad en el mundo actual? ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Qué comprendemos como espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que los seres humanos tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos mente y decimos que también tenemos espíritu. El cuerpo es aquella parte que la compartimos con todos los seres que han nacido de la misma materia que existe en este mundo. Igual que los animales tenemos ojos, corazones, riñones, tenemos cerebro, ¿no? Caminamos, nos alimentamos, tomamos agua, tenemos los medios a nuestro alrededor para alimentarnos, respiramos el mismo aire, ¿no? Esa parte está ligada de tal manera que la naturaleza misma de este planeta ha conformado a todos los seres, y en ese sentido nosotros formamos parte de este planeta también. La otra parte es la mente humana, que es realmente la que da la diferencia respecto al animal. El animal, si nosotros vemos, han pasado miles de años, pero sigue siendo animal. Han aprendido unos que otros algunas pequeñas cositas, algunas pequeñas técnicas, como el caso de los simios, pero el animal sigue siendo animal, ¿no? El animal que nada sigue nadando, no ha podido salir a la tierra. El animal que está en la tierra camina, no ha podido volar. Y el animal que vuela comparte ciertas cosas a veces con el mar, pero no está en todos los mundos. Sin embargo, el ser humano, a través de la mente, a través de sus estudios, a través de todos sus descubrimientos, ha tenido la capacidad de descubrir cosas que ni la naturaleza misma sabía que tenía. Por eso, por ejemplo, el ser humano podemos volar, sí, tenemos aviones. Podemos caminar más rápido, tenemos carros. Podemos ir bajo el mar, sí, tenemos buques y tenemos submarinos, ¿no? Entonces, fíjese cuánto es la diferencia y la potencialidad que a través del desarrollo del intelecto, la mente y los estudios intelectuales que ha hecho el ser humano a través de todo el tiempo, ha hecho que nos diferenciemos grandemente de todo lo que son los
congéneres, digamos, biológicos que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Pero hay otra parte más, que es la parte espiritual. Decimos los creyentes que existe la parte espiritual, ¿por qué? Porque no todo lo que existe en el universo es solamente material. Hay más niveles, inclusive la ciencia misma dice de que las dimensiones que existen en el universo son infinitas. Dentro de esas dimensiones, los creyentes señalamos que está el mundo del espíritu, un mundo que no tiene materia, un mundo que no depende de las leyes materiales, ¿no? Y que este espíritu fue insuflado, ¿no? Fue dado al hombre cuando el Espíritu Santo insufló vida, lo sabemos de acuerdo a las Escrituras, simbólicamente a Adán, ¿no? Entonces, en el momento en que se da ese soplo de vida, ese soplo, esa imagen y semejanza de Dios que se menciona en las Escrituras Sagradas, es justamente esa parte espiritual que nos da la capacidad de poder reconocer la parte espiritual. O sea, cuando yo, por ejemplo, escucho un escrito cristiano de Jesús, hay algo en mí que encuentra una verdad. Esa es mi parte espiritual que está actuando. Y resulta que escucho algo de Buda, y Buda dice algo importante, y me toca también espiritualmente, y digo que es cierto, que es lo que dice Buda, ¿no? El otro día yo leía algo que me pareció muy bonito, ¿no? Que viene de Buda, que decía que la envidia, ¿no? Es como tomar veneno y esperar que otra persona muera, ¿no? En realidad uno le hace daño, pero uno quiere que le haga daño al otro, ¿no? Cierto, entonces, fíjese esas verdades que nos va diciendo, por ejemplo, Buda, ¿qué parte de nosotros la reconoce? La reconoce nuestra parte espiritual. Esa parte espiritual que nos da el conocimiento, que nos da justamente la capacidad de reconocer a Dios en cualquier parte donde se haya mencionado o en la manera como se haya manifestado, ¿no? A través de la naturaleza, a través de los escritos sagrados, a través del reconocimiento de las leyes de Dios, ¿no? Es justamente aquella parte que nos hace a nosotros fuertes, ¿no? Que nos hace diferentes al resto de los que habitan en este planeta, ¿no? Mushan, creo que podríamos conversar. Buenos días, Mushan. Sí, muy buenos días, amigos. Aquí estoy esperando y gozando la expresión de mi amigo Alberto, que vale la pena concentrarse en los detalles expresados por él, porque el tema de espiritualidad es una cosa que no se ve. No se ve, no puede analizarlo en ningún laboratorio, no se puede abrirlo, cortarlo, mirando qué hay adentro. Es un tema inalcanzable, pero existe entre nosotros. Muchísimas de nosotros de repente ni hemos concentrado ese tema, estoy seguro que ustedes han hecho, pero en la vida diaria que observamos los seres humanos, a veces no damos cuenta que tenemos una fuerza animadora que se llama la espiritualidad humana, que no es solamente no es un tema religioso, como dijo Alberto, es un tema de espiritualidad que actúa en campo intelectual, actúa en campo de descubrimientos, actúa en todos diferentes medios, porque es una fuerza animadora. Me hace recordar una computadora que en sus programas, si no existe programas, la computadora no tiene espíritu. La espiritualidad de una computadora es el programa que tiene, que se manifiesta en su propio lenguaje, que usted sabe mejor que yo. Entonces, hay una fuerza que existe, pero no se ve y no se percibe con los 5 sentidos humanos. Necesitamos utilizar nuestras elevadas conceptos o herramientas espiritual que fue otorgada, como dijo, religiosamente hablando, fue soplada al ser humano, utilizar esas fuerzas, esas herramientas a descubrir si efectivamente tenemos una fuerza animadora que se llama espiritualidad. No es esto, y que también más adelante podemos ver en qué campos pueden actuar. Claro, sí, en la vegetación, en los animales. Claro, como tú dices, Mushan, justamente en
ese especie de programa, digamos, Dios nos puso cuando nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Exactamente. Y es por eso que nosotros somos capaces de reconocer, porque ya tenemos ese programa, ¿no? Así es. Digamos, poniéndolo así en material, ¿no? En una forma como para poderlo comprender, digamos, desde otro ángulo de vista, ¿no? Y justamente, por ejemplo, eso tiene una gran influencia en la vida de nosotros. Por ejemplo, nuestra capacidad de practicar virtudes, ¿no? Viene justamente de ese software espiritual, ¿no? Qué linda palabra, ¿no? Software espiritual. ¿No? Es un chip que todos lo tenemos. Que todos lo tenemos, sí. Todos tenemos esa capacidad. Y hermoso es que siempre el ingeniero de computación es mucho más que la propia computadora. Claro. Es mucho más, es un ser humano, es inventor. Y la computadora, con toda la capacidad que tiene, jamás llega a conocer quién me inventó. Sí. Nosotros seres humanos somos algo parecido. Tenemos un chip altamente elevada, solamente en la computadora, es una analogía para entender de manera paralela de qué estamos hablando. Jamás podemos reconocer nuestro inventor, que religiosamente hablamos es Dios. La creación fue hecha perfectamente. Él no falla en su creación. Y la creación es perfecta, tanto físico, tanto intelectual, tanto moral o espiritual. Todo esto actúan dentro de una área de espiritualidad, porque es el chip que fue colocada en la conciencia humana. Yo realmente le llamo a ese chip la conciencia humana. Bueno, si nos damos cuenta, Mushan, también, entonces hablemos por qué cosa hay personas, por ejemplo, que consideran que ellos no reconocen a Dios, es decir, personas que dicen Dios no existe, pero sin embargo, cuando uno los ve, son altamente morales, ¿no? Son personas que ayudan, que tienen mucha preocupación social, sí, pero no reconocen a Dios, ¿no? Dicen ellos, no, Dios no existe inclusive, pero sin embargo su comportamiento es un comportamiento elevado, de apoyo social, o sea, no es un punto así nomás de que ellos... Ya, comprendo. Alberto, es una capacidad humana que llega a esta altura que dice que yo soy capaz de hacer todos. Yo no necesito, especialmente en el siglo XVIII, en una ola de invención que sucedía en Europa, el ser humano, los humanos dicen que no necesito a Dios. Yo inventé la luz, yo inventé tecnología, yo inventé. Entonces, Dios, ¿qué has hecho? Has traído un montón de problemas, nada más. Entonces, fue negada ese tema y hoy estamos sufriendo a raíz de ese concepto intelectual, decir, dentro de ellos. Motivo de esto es que el concepto de amar a Dios, a raíz de esto, entender que tenemos una fuerza vibradora espiritual, es libre albedrío que el ser humano tiene. Nosotros tenemos dentro de esta chip, democráticamente, tenemos un programa que se llama libre albedrío. En libre albedrío tenemos derecho de negar o aceptar. Esto es la facultad humana. Podemos hacerlo. Pero es interesante, ¿no? Porque fíjate, inclusive el hecho, ¿no?, de negar que exista Dios, pero sin embargo de tener actitudes que son morales, la capacidad intelectual, ¿no?, la capacidad de razonar, que lo hace diferente al resto de seres humanos, digamos, esos son funciones espirituales, ¿no? Entonces, hasta el que niega a Dios ya está actuando. Está actuando espiritualmente. Está actuando. O sea, mira, es igual como un ladrón que planifica un gran robo a un banco, usa toda su inteligencia, todas sus facultades que fue dada a él, pero de una manera inadecuada. Esta misma inteligencia él puede utilizar al día siguiente a entender mucho más de tecnología y la ciencia. Entonces, la mente tiene la capacidad de doble acción. Puede ser dirigida hacia peores, puede dirigida hacia los mejores. Un dinero de mano un ignorante puede ser malgastada, por mano un sabio se utiliza para bienestar. Entonces, es nuestra mente que tiene mucho papel, participa. No es solamente espiritualidad. Nosotros tenemos mentalidad. Nosotros tenemos una fuerza mental donde decide que el libre albedrío es su patrón principal. Entonces, el ser humano es demócrata, es universal, es libre de decir acepto o no acepto. Pero la consecuencia de no aceptar
siempre hemos visto que fue un golpe duro en largo tiempo. No necesariamente de repente en ese instante niego a Dios, niego y practico la vida moral en su alta calidad. Pero en largo, esa persona con poco de humedad se deteriore su mentalidad, con un poco de hongos, un poco de pruebas, mejor dicho, perdón, un poco de pruebas, esa persona se olvida sus morales. Es como un foco. El foco, que amigo, una pregunta para entender mejor esto. ¿Cuál es la diferencia entre una vela y un foco? Ambas dan luz, ambas son poderosos. Vamos a decir un foco de 100 y una vela poderosa que produce 100 vatios de luz. Ambas tienen, pero la diferencia ¿cuál es? Muy bien, la diferencia es que la vela, su luz es su propia luz, el foco está conectada a una fuente de energía que llega a nuestra casa. Entonces hay diferencia. Entonces la diferencia en las personas que practican moral y no son creyentes, con las personas que practican moral y son creyentes, que practican moral, esos sus propios esfuerzos, pero lo que está conectada es inagotable esta moralidad. Y frente a ninguna soplas de la vida se apaga fácilmente. Sí, pero justamente yo recuerdo la contestación de Abdul Baha que decía una gran demostración de que lo espiritual existe, justamente que existe la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque justo el ejercicio o parte del funcionamiento espiritual del hombre es el que hace actuar lo que es el razonamiento, la inteligencia, la moralidad, las actitudes. Todo esto es funciones del espíritu. Así es. Entonces, justamente, la demostración más grande de que existe el espíritu es la ciencia. Exactamente. ¿No? La ciencia es un brote espiritual. Es un producto espiritual en esta área. Un producto espiritual en esta área. Claro, igual que decimos, por ejemplo, el arte es también un producto espiritual. Exactamente. ¿No? Entonces, ahora, la ciencia como tal no tiene moral, ¿no? No tiene moral. No, es un producto, digamos. Sí. Depende cómo lo uses. Exactamente. ¿No? Puede ser usado para cosas buenas, como también para cosas malas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero dentro de la concepción científica, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que muchos científicos, por ejemplo Einstein u otros científicos también, hablan de que hay algo superior, ¿no? De que hay, digamos, algo más allá que es superior, ¿no? Y que ese algo superior, digamos, para muchos de ellos es Dios, ¿no? Entonces, buscaba yo también entender en qué sentido lo decían muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, los creyentes en general de todas las religiones, siempre pensamos que Dios tiene una voluntad y también tiene un propósito. Exactamente. ¿No? Que el propósito es, por ejemplo, educar a la humanidad, llevarlo siempre en una alianza que Él tiene con nosotros. Con nosotros, claro, y la finalidad es llevar a la humanidad siempre en la senda de un progreso continuo, ¿no? Hacia perfección. Pero esa manera de observar a Dios que tenemos las personas que somos creyentes, digamos, ¿es la misma manera de ver a Dios que tiene muchas veces un científico? Creo que no, es porque los ríos que van hacia un océano no saben hacia dónde están yendo, pero ellos están yendo hacia el océano. El río no sabe qué es océano, pero está yendo hacia el océano. Es la naturaleza de esta agua. Nosotros humanos igual. Esa es la grandeza, no necesariamente que sepamos hacia, esto es la fuerza que yo tengo, un científico, un inventor, un Einstein, un inventor de hoy todos, no necesariamente sepan que no necesariamente sepan que mi fuente, mi invención es Él. Él ha dejado algo aquí en la planeta Tierra y me dio el don que yo lo descubro. Y lo han hecho, porque al descubrir oro, plata, o descubrir o inventar un objeto, porque ese que ya existió, que no fueron mis abuelos ni mis ancestros que lo han colocado este objeto bajo la tierra y hoy lo descubrí. Yo decía, ya lo descubrí. No, esa por la formación natural de nuestro planeta existe instalación, prepuesto, todas esas minerías, todas esas existentes que hoy
gracias a la espiritualidad que se manifiesta en la intelectualidad humana, puede ir descubriendo las existentes. Claro. Y podemos simplemente decir, yo inventé, yo descubrí, o podemos decir, gracias a la naturaleza que dejó para que yo la descubro. Claro, y justamente llevando, digamos, esta manera, ese análisis, podemos ver también de que muchas veces los científicos cuando hablan de Dios, ¿no? En realidad ellos están pensando no en un Dios espiritual, sino en un Dios material. Sí, en un Dios material, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, tú la palabra Dios la reemplazas por materia... No es material. No, sí, pero lo que voy al concepto. Perdón. Si el concepto de ellos tiene un concepto de Dios, muchos de ellos, ¿no? Y ese concepto tú lo puedes reemplazar por materia y cumple igualito, entonces ellos no están hablando de un Dios espiritual, sino están hablando de un Dios material, ¿no? Un Dios que está sujeto a las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa, digamos, que cuando los científicos hablan de Dios, están hablando del Dios que nosotros, las personas con creencia espiritual, no es exactamente el mismo Dios. Ellos están viendo un Dios que es diferente, ¿no? Entonces hay que llamarlo metafísica, algo así. Más allá de existir, pero no es el que nosotros creemos. El que nosotros creemos es un Dios espiritual que va más allá de la materia, ¿no? Pero el Dios que creen los científicos es un Dios que va encajado dentro de leyes materiales. Por ejemplo, mira. Y está limitada entonces. Claro. Porque entonces, todo es invención, todo materialismo tiene un fin. Claro que está limitado, sí. Entonces su Dios de ellos siempre está llegando a un fin. O inclusive hasta tiene un origen, porque por ejemplo Stephen Hawking menciona que Dios no puede existir porque el universo en algún momento tuvo origen y antes del origen del universo no existía nada. O sea, él está considerando un Dios material, ¿no? Y el Dios material no existe, porque siempre las religiones siempre hemos hablado de que el Dios es espiritual. Así es. Amigos, si hubiera sido Dios material, ya no se llama Dios. No estamos hablando de Dios, hablamos dos temas. Hablamos de Dios material o hablamos de Dios espiritual. Si hablamos de Dios material, no lleva el nombre de Dios. Quizá lleva lo máximo, lo eterno, lo mejor, lo más grande. Pero cuando hablamos del tema de Dios, ya estamos yendo hacia incognoscible, que es un poder humano que tiene que amar y respetar. Y solamente por medio de las palabras sagradas. Si no hubiera existido enseñanzas divinas que Jesús Cristo, Moisés, Mohammed o Baha'u'lláh nos han compartido, la humanidad quizás no alcanzaba a entender a ese Dios incognoscible. Gracias a ellos que han promovido este tema y posiblemente muchos seres humanos discrepan esto. Sí. Bueno, amigos, volvemos entonces con el tema del día de hoy y ya regresamos. Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Hoy me encuentro en la playa y veo solo perfección. Un sol ardiente que da vida a toda la creación. Observo el mar y me inclino ante su inmensidad. Y el viento con su fuerte soplo habla de libertad. Hoy estoy en la montaña y contemplo su majestad. Un río fluye derramando generosidad. En todo lo que veo encuentro signos del Creador. El horizonte es testigo de que existe un modelador. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Te lo voy a explicar. Estamos
Somos llenos de talentos y capacidades, contamos con poderes y habilidades para crear, componer, esculpir, pintar, escribir, cantar, diseñar y bailar. Antes de crear debemos recordar que cada cosa que hacemos debe ser con humildad. Todos estos dones del Supremo Creador los hemos recibido como muestra de su amor. Ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, uso los poderes en servicio a los demás. Escúchalo bien, estos dones no florecen de un día para otro. Hay que pasar por un proceso que involucre el corazón, perseverancia, paciencia, pedir confirmación, esfuerzo, disciplina, pureza de intención. Esto toma tiempo, no hay que desesperar. El mineral no se vuelve piedra en un instante, el embrión no se convierte en hombre en un instante, la semilla no se vuelve árbol en un instante. Ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, uso los poderes en el servicio a los demás. Hoy me encuentro en la playa y veo solo perfección, un sol ardiente que da vida a toda la creación. Observo el mar y me inclino ante su inmensidad. El viento con su fuerte soplo habla de libertad. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, uso los poderes en el servicio a los demás. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, uso los poderes en el servicio a los demás. Eres mano creadora. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Bueno amigos, estamos de vuelta. Estábamos conversando justamente cómo es que la espiritualidad se manifiesta en todos los actos que las personas tenemos, ¿no? Cuando actuamos, cuando practicamos virtudes, cuando reconocemos a Dios, reconocemos a través de cualquiera de las fuentes sagradas que existen, cuando estudiamos, cuando reconocemos, digamos, un nuevo conocimiento, cuando aplicamos un conocimiento, cuando ayudamos a los demás, son parte de nuestro espíritu que está actuando y que justamente nos va llevando a hacer esas cosas, ¿no? Y es cierto que tenemos también un libre albedrío por el cual podríamos hacer cosas dentro de otra concepción, digamos, contrarias a una práctica espiritual, pero justamente es parte del libre albedrío de las personas, ¿no? La espiritualidad de la que estamos hablando, bien Mushan me hacía recordar, no es, no hay que confundirla con religiosidad. La religiosidad y espiritualidad son dos cosas diferentes. Así es. La religiosidad es la manera como nosotros vivimos, cómo nosotros practicamos nuestra religión, cuáles son las prácticas de la religión, ¿no? Están entre ellos incluidos los ritos, las celebraciones, la forma como se practica en general la religión. Esa es religiosidad, y eso es una manera como las personas culturalmente ejercen, digamos, su religión o practican su religión. La espiritualidad es independiente de ello. Tengan la religión que tengan, crean o no crean en Dios, siempre hay una espiritualidad que está actuando.
¿no? Y es porque es la parte que conforma al ser humano, ¿no? Entonces, con esto queremos dejar claro que la religiosidad y la espiritualidad no necesariamente van de la mano, ¿no? No. Tienen que ver algunas conexiones que hoy esa época está en su época flaco, para respetar la manera de decirlo. Hay una relación entre espiritualidad y religiosidad, pero como dijo mi amigo Alberto, mantenemos separado esas dos, porque si vemos la espiritualidad que estamos expresando aquí, que es la fuerza animadora de las cosas, con punto de vista religioso, nos puede derivarnos hacia no entender lo que tratamos de expresar. La espiritualidad que estamos expresando no es una palabra religiosa, es una palabra científica. Es una realidad. Es una realidad. Como sol, está nublada, no está nublada, el sol existe. No podemos negar. Gracias al... ¿Cómo sabemos que es día? Ahora que el clima de Ceneguía está nublada. ¿Cómo sabemos que es noche o es día? Gracias al sol. Si no hubo esta presencia del sol atrás de esta nube, decíamos que no sé, gracias al sol, que no lo vemos, pero vemos su día. Claro. Es algo así. Claro, la imagen me parece magnífica, ¿no? O sea, basta que haya luz para saber que el sol está ahí, que el sol está ahí, ¿no es cierto? Hay una fuente. Que es el sol. En el caso de lo que nosotros hacemos, la manera como actuamos, ayudamos a los demás, practicamos, digamos, la aplicación de conocimientos, de estudios, la fuente es el espíritu, que es justamente el que está moviendo todo eso, ¿no? Y bueno, un detalle. Si hablamos de científicos que no quieren reconocer a Dios, es como científicos, son grupos de personas que quieren trabajar bajo nube, gozan el sol, aprovechan la fuente de espiritualidad, la fuente de luz, pero trabajan, inventan bajo una situación nublosa, que es la limitación del prejuicio, el ego humano, que como una nube está atrapando ver esa realidad. Realmente para mí es un tema de ética, para reconocer gracias naturaleza, gracias al inventor que has inventado, que yo pude descubrir. ¿No? Es un poco de respeto, por lo menos, que decir en lugar de que vengo a comer gratis. Ahora, como Alberto mencionó otra vez en el segundo programa, no confundimos esas dos. Y ahora vamos a entender, amigos, qué cosa puede dañar a esa espiritualidad. Bueno, la espiritualidad en realidad no lo puede dañar nada, ¿no? Porque el frío, la lluvia, el calor no tiene influencia, digamos, sobre el espíritu en sí, ¿no? El espíritu, la única influencia que da el espíritu es el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios es el que da la fuerza del espíritu. Ahora, que nosotros podamos sernos afectados por una enfermedad o por algo que nos baje o nos sube el ánimo es otra cosa. Pero el espíritu siempre está ahí. Por eso es que nosotros vemos personas que tienen, por ejemplo, grandes enfermedades y que salen adelante porque su poder espiritual está muy fuerte, ¿no? Está muy reforzado de ahí. Por eso es la importancia de apoyar espiritualmente a las personas, especialmente que están enfermas, ¿no? Pero no solamente las personas están enfermas, también la sociedad está enferma, ¿no? Sí. Porque si hablamos de enfermedades, el gran problema, la gran enfermedad que tiene nuestra sociedad es los niveles de violencia. Sí, y ¿no? se brota fácilmente. Yo cuando era chico, niño, pensaba que solamente robar o matar son ciertos grupos de individuos que logran matar. Pero ahora veo matar es fácil. Quizás los cines han demostrado la presencia de armas y no sé dónde viene la mano de esos criminales, cómo llega la mano de ellos. Y tantas cosas se puso fácil. Ahora todo el mundo son capaces de vengarse. Un asunto familiar, asunto de amor, asunto de dinero y peor, este tema de drogas, matar. Eso es falta de este entendimiento. Tenemos una espiritualidad. No religiosidad, amigos, como dijo mi amigo Alberto. Sí, justamente, mira, Mushan, en este caso que has tocado, ¿no? El hecho de cortar la vida de otra persona es un acto, para todos los creyentes es un acto de un atrevimiento tremendo, ¿no? Porque el único que quita la vida es Dios, ¿no? Entonces es como autotitularte Dios y tú no lo eres, ¿no? Ahora,
Los niveles de violencia que hablamos de nuestra sociedad son niveles de violencia muy altos, ¿no? Porque basta nosotros ver la televisión. Si nos vemos nosotros los noticieros, ¿qué cosa es un noticiero? El noticiero no es un reflejo de lo que sucede en el mundo. Es la mala noticiero. El noticiero lo que hace es juntar todas las malas noticias, ¿no? Y inyectar en nuestra pobre alma. Es como, digamos, hacer una especie de coladera donde se cuela solamente lo malo y eso malo presentarlo. Por eso es que esos noticieros realmente, digamos, son tan agresivos, no, inclusive tan dañinos, porque es como una manzana podrida que tenemos en la sociedad, ¿no? Pero lo mismo podemos verlos en los periódicos, ¿no? Entonces, ¿por qué se está dando esto? ¿A qué se debe, no? ¿Cómo podemos cambiarlo, no? Ay, Dios mío, tanta cosa decir sobre esto. Es una enfermedad que hasta Dios está raspando su cabeza. ¿Qué hago con estos seres humanos tan traviesos que hemos puesto en estas últimas épocas? Tiene salida, tiene solución. Es muy poco decir en el programa de 15, 20 minutos que nos falta decir las soluciones que hay. Es un proceso solucionar esto. En el concepto Bahá'í, urgimos, parte de esa solución, promovemos el tema de la unión entre los seres humanos, una reconciliación y perdón entre seres humanos. Es para empezar de algún sitio sobre el tema de solución. Los seres humanos inmediatamente tenemos que reconocernos que ha pasado lo que ha pasado. No puede decir en un conflicto de guerra entre dos países, fueron sus abuelos que mataron a mis abuelos, entonces tú y yo tenemos que rendir cuentas el día de hoy. No, fue el problema de los abuelos que han matado entre ellos. Tú y yo somos seres nuevos humanos, consideramos somos modernas, actualizadas y ponemos una nueva camisa y entendemos las soluciones. Muchos lo hacen esto. Promovemos, entonces la Fe Bahá'í promueve ese tema, programas como esto, promueve que los seres humanos que cambiamos nuestra camisa y ponemos un nuevo concepto de entendimiento, una nueva madurez para solucionar los problemas que la humanidad viene arrastrando desde épocas pasadas. Sí, acuérdate de que, por ejemplo, esas guerras se dieron bajo un concepto, ¿no? Que era el concepto del nacionalismo, ¿no? Del patriotismo, ¿no? De esa época había mucho nacionalismo, sí. Y entonces naturalmente surgen guerras y conflictos. Pero hoy no tenemos, ahora tenemos internet, tenemos partidos de fútbol, tenemos tantas cosas que es matrimonios intermundiales, tantas cosas que entrelacen los seres humanos. Entonces el tema de nacionalismo está dejando atrás. Claro, viendo ese tema de nacionalismo, Mushan, nosotros vemos que la práctica misma está dejando de lado, digamos, estos hechos de tratar de poner límites a un territorio, ¿no? Yeah. Por ejemplo, mira, a nivel mundial hay tantos países, pero resulta que los delincuentes se pasan de un país a otro país y son libres. Entonces, ¿qué está obligando? A que las fronteras, ¿no?, cada vez sean menos útiles en ese sentido. Entonces obliga a que los países vecinos tengan que conversar, unirse, trabajar juntos. Fíjate cómo lleva ese tema a un diálogo, ¿no? Si, por ejemplo, vemos nuestros distritos, digamos, los distritos, digamos, de Cieneguilla, de varios distritos que hay en Lima, estamos viendo que, por ejemplo, se habla de que los serenazgos de alguna manera tienen que interconectarse de tal manera de que vaya más allá de su jurisdicción y puedan todos trabajar adecuadamente. Consultar, ¿no?, entre los serenazgos, ¿no?, interconectarse. Entonces, sí. ¿A qué estamos viendo? Estamos viendo de que todo aquello que es una limitación geográfica, entre ellos lo que es el país, ¿no?, ya está dejando de funcionar. Así es, ¿no? así es. Entonces, tenemos que actuar de una nueva manera, ¿no? Tenemos que dialogar, tenemos en principio que reconocer que aquel amigo que está al otro lado de la frontera con el que quizás tuvimos una guerra, ya pues eso fue algo pasado, ¿no? Que más bien hay que replantear, porque igual que yo, él tiene familia, sufre, lucha, trabaja por salir adelante, por sacar adelante a su familia, a su distrito, a su ciudad, ¿no? Entonces, cuando comprendemos la dimensión humana de la persona que tenemos al frente, recién somos capaces de reconocerlo como un igual, ¿no? Cierto. Estaba pensando sobre esto, el tema de crisis y victoria. Es otra de los que los Bahá'ís tratamos a ver, a una realidad. Es también nosotros los humanos hemos aprendido en nuestros errores. Y lo bueno que queda hasta hoy, lo bueno para rescatar los buenos que hay, es gracias a la crisis y victoria, los aprendizajes.
Por eso existe algo bueno que nos mantiene el día de hoy. No son todos malos. El poco bueno que queda gracias a Crisis y Victoria. Es otra de las salidas de esos problemas, es aprender de los errores. Que la humanidad lo está haciendo lentamente. Ojalá que hubiera tenido más velocidad de aprender las lecciones. Entonces, la Crisis y Victoria es otro remedio para esa, aparte de conciliación y de entendimiento, y no arrastrar problemas antiguos, entender con un nuevo punto de vista, volver a estudiar, hasta los conceptos religiosos, hasta el concepto de retorno de nuestra santidad Jesús Cristo. Hay que volver a estudiar qué significaba Jesús, esa época, ¿qué iba a decir? ¿Qué quiso decir? Que mi vuelta, mi retorno, las trompetas van a sonar, voy a bajar de nubes, cosas como estos. Volvemos, un ejemplo, volvemos a estudiar, analizar nuevamente una mesa intelectual, espiritual, para entender qué quiso decir los conceptos que arrastramos hace 2000 años. Ahora simplemente no queremos aceptar mi ropa que vestí semana pasada, ni me gusta volver a escuchar canciones repetidas de un cantante, pero quiero repetir los conceptos de 2000 años. Entonces volvemos a estudiar, lo que trato de decir, reaccionamos frente a nueva realidad humana para no arrastrar los conceptos tan antiguos, religioso, político, étnico, geográfico, ese es mi país, ese es tu país. Terminó, nuevo punto de vista, rompemos como en internet, rompemos la barrera de las tantas fronteras causadas o construidas y construimos un nuevo orden mundial. Claro, justamente, ¿no? Por ese lado, digamos, ayer estaba viendo unos temas en los cuales la comunidad bahá'í está muy involucrada, que tiene que ver sobre temas de gobernanza, ¿no? Gobernanza son nuevas actitudes, nuevas formas para generar un buen gobierno, ¿no? Así es. Por ejemplo, en base al diálogo, en base a soluciones, no tanto soluciones de beneficios económicos, sino de que también tengan beneficios sociales, ¿no? De soluciones que conlleven un bienestar, no solamente para un determinado grupo de personas, sino siempre buscando el bien común, ¿no? Entonces, la concepción misma de aprender de nuestros errores, ¿no? Pero ¿aprender para qué? Para que yo haga más rentable mi empresa, es algo muy loable, ¿no es cierto? Pero si yo hago mejoro la calidad de vida o influyo más sobre la sociedad en mi entorno, digamos en mi distrito, por ejemplo, entonces mi distrito puede avanzar mucho más, porque se beneficia más gente, ¿no es cierto? Entonces, el concepto mismo de gobernabilidad, de cómo uno gobierna, tiene que ir también cambiando. Ya, todos deben cambiar. Y si nosotros vemos, digamos, a nivel mundial, por ejemplo en Europa, en varios lugares del mundo, se está justamente tratando este tema, ¿no? De cómo gobernar con la finalidad de poder obtener el bienestar de todos, ¿no? O sea, no solamente por intereses personales, ¿no? Entonces, ese es un cambio de chip que tiene que ver, como siempre lo hemos dicho los bahá'ís, también con la educación. Exactamente. Porque hay que cambiarle ese chip, digamos, esa forma de pensar también a los jóvenes, a los niños, ¿no? De que ellos van a cambiar. Disculpa la interrupción. Esa nueva generación de jóvenes van a cambiar forzosamente por su nueva mentalidad y no van a aceptar, van a rechazar los conceptos tradicionales políticos religiosos. Entonces es un proceso de cambio. La humanidad está frente a dos realidades. Acepta lo que está pasando. Entonces es como para yo digamos siempre cáncer social. Es un cáncer social. Todo está deteriorado. Últimamente escuchamos mucho. Con cualquier persona que hablemos, está mal, está mal, está mal, está mal. Entonces hay una mal que yo lo llamo cáncer social. Está destruyendo el concepto social de humanismo, la espiritualidad que estamos hablando. Entonces hay dos soluciones, hay dos manos, dos salidas. O acepto que cáncer me mata, destrucción, corrupción, caos, desorden me mata, o buscamos una nueva solución jamás encontrado antes. Claro que no, eso justamente es lo que la humanidad está yendo, ¿no? Que hay esa solución. Que hay, sí. Por supuesto que hay. Y en lo cual, digamos, la comunidad bahá'í está aportando fuertemente, porque los conceptos estos de los cuales nosotros hablamos inicialmente de la igualdad del hombre y la mujer, de los prejuicios, no dejar de lado los prejuicios, de buscar, de buscar, ¿no? El bien común, ¿no? En base,
¿Por qué cosa en la fe Bahá'í se dice que los problemas económicos hay que darles una solución espiritual? ¿No? Es un tema material. Claro, es un tema material, pero ¿por qué cosa espiritual? Porque Baha'u'lláh dice con solución espiritual. ¿Qué significa eso? Es que vemos con punto de la vista interior, no por la vista de interés humano. Bien, pero ¿qué significa en la práctica? Practicar espiritualidad. ¿Y qué es eso? Practicar virtudes. Practicar virtudes. ¿No es cierto? Entonces, justamente cuando cuando la fe Bahá'í se habla de espiritualidad, de espiritualizar, significa buscar el bien común a través de las prácticas de virtudes, ¿no? Yeah. Del amor a los demás, de la cooperación, ¿no? De la laboriosidad, del reconocimiento del prójimo, ¿no? Entonces, toda una serie de prácticas de virtudes que hacen que esa economía, que es tan fría, se convierta en algo humano, ¿no? Mira, la espiritualidad en campo religioso se manifiesta con himnos, canciones, asistencias, alegrías, oraciones, músicas religiosas, oraciones o actividades religiosas internas. Esto es una parte, como decir, echar azúcar, echar sazones al concepto, pero en verdad religiosidad es práctica de virtudes, como dijo mi amigo Alberto. Es ser generoso, ser perdonador. Espiritualidad quiere decir práctica de los valores humanos. El resto son celebraciones internas respetuosos. Entonces, justamente cuando se habla de la espiritualización de la sociedad, se habla justamente del uso que debemos dar de la práctica de virtudes en todos los ámbitos. Entre todos nosotros, seres humanos, sin fronteras. Bueno, amigos. Sí, estamos ahora, pasa rápido. Tantas importantes sí, cosas. Gracias, Mushan. Gracias, amigos, por acompañarnos nuevamente. Como saben, tenemos un Face, que es el Face de la comunidad Bahá'í de Cieneguilla, Lima, Perú, en el cual ustedes pueden buscar y también pueden inclusive escuchar a programas anteriores que han sido emitidos aquí en Radio Cadena, con mucho cariño de parte de todos nosotros. Muy amables, muchas gracias. Gracias, Mushan. Sí, fue bien bonito. Hasta la próxima semana. Hemos aprendido. Nos vemos. Gracias, Mushan. Muy amable. Gracias. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.